Hay mucha gente diciendo que Jimin solo ve contenido del Jikook por fanservice. Y no, eso también hay que aclararlo porque no se puede simplificar todo de esa manera. Jimin sí ve carteles donde sale con Jungkook, sí, eso es verdad. Pero hasta el momento de lo que se ha visto, no estamos hablando de carteles sugerentes a nivel pareja, ni de cosas descaradamente shippers o incómodas. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de fans que los apoyan como dúo, de carteles donde celebran su conexión, su amistad, su química, sus momentos juntos o simplemente el cariño que mucha gente les tiene a ambos como dupla dentro del grupo. Y eso es muy distinto a querer meterlo en la misma bolsa que carteles claramente hechos para forzar una narrativa de pareja o para empujar un ship a la cara de Jimin. Porque además hay que recordar algo muy importante. Jimin es prudente, es cuidadoso y sobre todo es inteligente. Jimin no hace las cosas al azar, no va reaccionando porque sí, no va mirando cualquier cartel sin filtrar lo que está viendo y mucho menos en un concierto donde sabe perfectamente que todo se graba, todo se analiza y absolutamente cualquier gesto suyo termina convertido en tema de conversación. Jimin sabe muy bien lo que hace, sabe perfectamente qué tipo de contenido puede mirar, a qué le da atención y qué es mejor ignorar. Entonces, me parece bastante absurdo que ahora quieran vender la idea de que Jimin solo ve carteles de él y de Jungkook, como si eso fuera una prueba de algo negativo o como si de verdad Jimin actuara de forma tan limitada. Porque la realidad es que Jimin también se ha tomado el tiempo de ver carteles con mensajes para otros miembros. Y no solo eso, sino que incluso los ha señalado para que los demás los vean. O sea, no estamos hablando de un chico que únicamente se fija en lo que dice su nombre o en lo que tenga relación con Jungkook. Jimin ha demostrado muchas veces que presta atención al público en general, que mira distintos carteles, que lee mensajes, que observa detalles y que incluso comparte esos momentos con los demás miembros cuando ve algo que le llama la atención o que le parece bonito. Entonces esta narrativa de que solo mira lo suyo o solo mira lo que tenga que ver con Jungkook se cae por sí sola, porque no coincide ni con lo que se ha visto de él en conciertos ni con la forma en la que suele interactuar con ARMY. Y además recordemos otra cosa, los chicos no son ignorantes con lo que pasa en redes. A veces hay gente que actúa como si ellos vivieran completamente desconectados del fandom, como si no supieran qué se dice, qué narrativas se mueven, qué cuentas hacen, qué cosa o quién está usando el nombre de quién para empujar determinado discurso. Y sinceramente eso me parece muy ingenuo. Los chicos saben perfectamente cómo se mueve el fandom. Quizá no vean absolutamente todo, obviamente, pero de ahí a creer que no se enteran de nada, hay un mundo de diferencia. Ellos saben perfectamente qué parte del fandom realmente los ama, los apoya y los respeta de verdad, y qué parte del fandom solo usa su nombre para alejarlo de otro miembro, para meterlo en narrativas que no le pertenecen o para beneficiar a otros ships. Y ese es justamente el punto que mucha gente no quiere aceptar. Hay una diferencia enorme entre fans que apoyan a Jimin, a Jungkook o a Jikook desde el cariño, desde el respeto y desde una dinámica que no cruza ciertos límites, y gente que solo usa a Jimin como herramienta para intentar separar una dinámica, empujarlo con otros miembros o fabricar escenarios que les convienen a sus propios ships. Los chicos no son tontos. Jimin no es tonto. Jimin sabe leer las intenciones, sabe notar la energía, sabe distinguir qué tipo de mensaje hay detrás de ciertas cosas y qué tipo de fandom hay detrás de ciertos carteles.
Por eso, si Jimin actúa de la forma en que actúa, si decide mirar unas cosas sí y otras no, si se acerca a ciertas personas y a otras las ignora, entonces es porque lo hace con inteligencia, con criterio y sabiendo perfectamente lo que está haciendo. Por eso yo siempre digo que nunca hay que cuestionar a la ligera lo que Jimin hace en este tipo de situaciones, porque Jimin no está improvisando. Si mira un cartel, por algo será. Si ignora otro, también. Si decide señalar un mensaje para otro miembro, también lo hace porque quiere. Si decide no darle atención a un cartel que claramente intenta forzar un ship o meterlo en una narrativa incómoda, también lo hace porque sabe perfectamente lo que representa eso. Y me parece increíble que haya gente que todavía quiera hacerse la desentendida con esto, como si Jimin fuera alguien manipulable o como si no entendiera lo que pasa a su alrededor. Al contrario, si algo ha demostrado Jimin una y otra vez es que es una persona extremadamente observadora, muy consciente de su entorno y muy inteligente al momento de manejarse en público. Y una vez más, también queda clarísimo lo hipócrita que es ese fandom, porque primero intentan justificar por qué Jimin no vio esos carteles. Primero salen con la historia de que ay no se dio cuenta, ay no alcanzó a verlo, ay estaba lejos, ay no lo leyó bien, ay no veía porque es corto de vista, ay no entendió qué decía. O sea, primero su discurso es negar la realidad y fingir que Jimin no los ignoró, sino que simplemente no pudo ver el cartel. Pero después, como ven que ese argumento no les funciona, como se dan cuenta de que la gente no les compra esa excusa y de que quedan como payasos tratando de justificar algo que fue bastante evidente, entonces cambian de táctica. Y ahí es cuando sacan su recurso más sucio, que es insultarlo y culparlo a él. O sea, primero ruegan por su atención, primero están desesperadas porque vea sus carteles, primero quieren una sonrisa, una mirada o cualquier mínima reacción para luego usarla en sus narrativas. Pero como no obtienen nada y encima quedan expuestas, entonces de la nada, Jimin pasa a ser el malo, el antipático, el que solo mira lo que le conviene, el que solo presta atención a Jungkook, el que es fanservice, el que es injusto, el que ignora a otros miembros, o cualquier tontería que les sirva para desquitar su frustración. Y eso es precisamente lo que demuestra lo hipócrita que son. Porque si de verdad quisieran a Jimin, si de verdad lo respetaran, no estarían cambiando de discurso según les convenga. No pasarían de buscar desesperadamente su validación a insultarlo en cuanto no reacciona como ellas quieren. No lo usarían como herramienta para sostener su ship y luego, cuando él no coopera con su narrativa, lo convertirían en el villano de la historia. ¿Eso no es apoyo? Eso no es cariño y eso no es respeto. Eso es usar a Jimin cuando les sirve y atacarlo cuando deja de servirles. Y sinceramente, eso deja bastante qué clase de fandom son y cuáles son sus verdaderas intenciones. Al final, todo esto solo vuelve a confirmar lo mismo de siempre, que están desesperadas porque Jimin también vea carteles del Junmin, que no soportan ver que sí presta atención a carteles donde sale con Jungkook o a contenido relacionado con él, que intentan reducirlo todo al fanservice para quitarle peso a esas interacciones, y que al mismo tiempo ignoran a propósito que Jimin también ha mirado carteles para otros miembros, e incluso los ha señalado para que los demás los vean. También confirma que Jimin no actúa por impulso, que es prudente, cuidadoso e inteligente, que sabe perfectamente lo que hace y que no hay nada inocente ni aleatorio en la forma en la que decide interactuar con el público.
Y sobre todo, deja en evidencia la hipocresía de ese fandom, que primero inventa excusas para justificar que Jimin no vio sus carteles, y después, cuando ya no puede sostener la mentira, recurre a lo más bajo que sabe hacer: insultarlo, atacarlo y culparlo por no darles la reacción que querían.